Antes de empezar, quiero traeros saludos, porque me han encargado de saludos para vosotros, del pastor Francis Guerra, de la Primera Iglesia Bautista de Málaga, de la congregación entera, que me transmite los saludos para vosotros, y del pastor Carlos Navarro, de la Iglesia Bautista West Bronxville de Texas, que también me manda saludos para vosotros. Ya lo conoceréis. Así que, dicho esto, quedáis saludados por todos los hermanos de diferentes partes. Y vamos a compartir algo interesante, pienso, en la mañana de hoy, teniendo en cuenta una verdad grande, que es que todos tenemos un pasado. Todos tenemos inquietudes, problemas, temores, miedos, tormentas y pesares. Aún así, a pesar de esos problemas, de ese pasado y de esa inquietud que cada uno de nosotros tenga, Dios siempre nos está mirando, Dios siempre nos está cuidando, Dios está pendiente de cada uno de nosotros y nos estimula, nos ayuda y nos protege. Y esto no es una bonita frase hecha que todos los evangélicos solemos decir, ¿no? De que Dios está con nosotros, de que Dios nos cuida, ni nada de eso. En una ocasión, un amigo mío que no era creyente me preguntó esto de cómo que Jesús te anima y cómo que Jesús te apoya si Jesús no está a tu lado, si ni siquiera está vivo, ni está cerca, ni puedes preguntarle, ni nada parecido. ¿Cómo puedes tú explicar que Jesús te ayuda? Pues es muy sencillo. Seas creyente o no, creas en Cristo o no, lo tengas como una persona a la cual aferrarte o no, Él está presente por medio de los evangelios. Por medio de lo que hizo y de lo que dijo, nosotros podemos aprender cómo Jesús afrontaba los problemas, cómo Jesús se comportaba ante los problemas, cómo actuaba, cómo reaccionaba, y así es como nosotros podemos actuar en consecuencia. Esa es la única forma de hacerlo. No es algo místico, no es algo religioso, no es algo raro, sino sencillamente ver qué hacía Jesús con los problemas, cómo los afrontaba, cómo se entretenía, y si eso lo recordamos en nuestras vidas, podemos soportar el problema. Cómo escuchaba Jesús, cómo predicaba, cómo reaccionaba ante las diferentes personas, cómo lo hacía. Y si observamos cómo Él hacía todo eso, nosotros podemos aprender a sobrellevar todas nuestras mochilas, como dicen nuestros hermanos latinos, ¿no? Llevamos cargada una mochila cada uno de nosotros en nuestras vidas. Jesús, fijaros, no fue religioso. Y es curioso esto, ¿no? Decir que Jesús no fue religioso. A pesar de que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que lo siguen como su religión, Jesús no era religioso en el sentido de que fuera estricto, de que fuera litúrgico, de que fuera una persona de ceremonias o cosas similares. Él era una persona espiritual, una persona que nos enseñó a acercarnos a Dios de una manera diferente a como la religión lo hace. Él usó misericordia, bondad, apacibilidad, empatía, que esto es ponerse en el lugar de la otra persona, y amor. Y utilizando todo eso, nos lleva a una verdadera paz. La paz que dice Pablo que supera a todo pensamiento, a pesar de todos los problemas que tú tengas, a pesar de todos los miedos que tú tengas, de todo lo que te estés afrontando en este día en tu vida. Porque todos tenemos problemas independientemente de la edad, de la cultura, del país que tengamos. Todos tenemos miedo, todos tenemos dificultades laborales, familiares, espirituales, con uno mismo. Quizás estás enfadado con tu esposa. Esposa, quizás a lo mejor no te hablas con tu esposo. Padres no se hablan con sus hijos, los hijos no se hablan con sus padres, o los hijos no se hablan entre ellos, o tú no te llevas bien con tus compañeros de trabajo, no te llevas bien con tu vecino, o no te llevas bien contigo mismo, estás amargado, estás agobiado. Toda esa carga, dice Jesús, que la descargue en Él. ¿Cómo se hace eso? Recordando lo que Él hacía, recordando lo que Él decía. Fijaros, Jesús cuando hablaba, dice el relato bíblico que hablaba como alguien que tenía autoridad y que las personas se quedaban atónitas por su forma de enseñar. Y daba igual quién fuera su interlocutor. Él hablaba de una manera apacible y tocaba el corazón de las personas. Dice que hasta los niños se acercaban a Él, porque Él lo hacía de una manera con convicción.
No era un santurrón, no es como nos lo han pintado a veces en las películas que vemos americanas o en los cuadros, ¿no? Que vemos un Jesús así con la manita así, con una carita sonriendo. No era un santurrón, no era un charlatán de mercado tampoco, no daba gritos por las calles. Él se acercaba con apacibilidad, apacible, bondadoso, escuchando, animando. Da igual quién fuera quien estuviera ahí. Él hablaba igual con un campesino que con un pescador, que con un recaudador de impuestos. Imaginaros, Mateo, que era recaudador de impuestos, le quitaba el dinero a los pobres para dárselo al imperio romano. No había cosa peor para un judío que eso, porque no solo recogía dinero para ellos, sino recogía dinero para los romanos. Una cosa horrible. Sin embargo, Jesús le dijo, deja la mesa esa y vente. A Pedro dice, deja la red y vente. Y se acercaba a todos, y cada uno de una manera adecuada, tocando el corazón. Y él no tenía ningún reparo en hablar con un pescador que con el gobernador Poncio Pilato. Él hablaba con todos y a todos aprovechaba para dar testimonio. Y la gente dice que se maravillaba porque trataba a todos de la misma forma, trataba a todos de una forma, podríamos decir, exquisita. Y él tenía tiempo para todos dedicaba un tiempo. Y para todos escuchaba fuera cual fuera el problema. Y fuera cual fuera la persona que le estuviera escuchando. Fijaros que él se puso a hablar con una samaritana en un pozo, algo que estaba culturalmente mal visto en su época. Hablar con una mujer en público estaba muy mal visto. No podía un hombre hablar con una mujer en público. Eso era una falta de educación muy grande. Jesús se salta el protocolo. Y no solo habla con una mujer en público, sino que habla con una samaritana. No solo los judíos eran los más especiales del mundo, porque es el pueblo de Dios, y ya sabéis que los judíos no se trataban con ningún pueblo, los gentiles, la gente de las naciones, sino que encima los samaritanos era lo peor para un judío, lo peor. Y sin embargo Jesús se salta el protocolo, es decir, habla con una mujer en público, habla con su archienemiga que es samaritana, y aparte de decirle muchas cosas, le dijo algo que no había dicho hasta ese momento. Fue la primera persona que le declaró que él era el Mesías. Imaginaros, no se lo dijo a los apóstoles, no se lo dijo a los fariseos, no se lo dijo a nadie. La primera vez que Jesús se declara que él es el Mesías es con una samaritana. Aprovechó el momento, escuchó su problema, le dio su consejo y le predicó. Había una viuda en la ciudad de Naín que su hijo se había muerto, joven. Había un principal de una sinagoga que se llamaba Jairo, que su hija de 12 años estaba muriendo. Y su íntimo amigo Lázaro, uno de sus íntimos amigos, llevaba 4 días muerto. Bien, a estos 3 él los resucitó. ¿Os podéis imaginar la cara de esas personas? ¿Qué cara no tendrían? ¿Qué sensación no sentirían de ver cómo él hizo ese milagro? ¿Podéis captar un momento cómo podía sentirse? De pasar al máximo de los agobios por la muerte de un ser querido, a pasar al máximo de la alegría al verlo vivo. Pues todo eso lo hizo Jesús en un rato, demostrándonos el poder que podía llegar a tener ante los problemas. Sanó a un ciego de nacimiento y a otro ciego en Jericó. Se compadeció de una mujer adúltera a la que perdonó. ¿Recordáis la frase? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dejó que otra mujer de dudosa reputación, dice la Biblia, una mujer pecadora, le limpiara los pies con su cabello. Imaginaros la escena. Un hombre, dice la Biblia, que estaba lleno de lepra, no que tenía lepra, estaba lleno de lepra, le dice a Jesús, si tan solo quiere puede limpiarme. Y recordáis lo que hizo Jesús, lo toca. Imaginaros ese hombre que llevaría años sin que nadie lo tocara, Jesús lo toca y dice, quiero, sé limpio. Imaginaros, ¿tendría este hombre mayor problema que ese? Y Jesús te descarga tu problema. Por eso Él tuvo compasión de todo tipo de personas, fueran de lo que fuera. Él hizo cosas maravillosas. Si me acompañáis al Evangelio de Juan, en el último capítulo del Evangelio de Juan, en el último versículo, fijaros cómo concluye, describiendo qué clase de persona era Jesús. Dice Juan 21:25. Así como termina el Evangelio de Juan, así como terminan los 4 evangelios con esta frase contundente, con estas palabras, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Imaginaros, si nosotros nos quedamos perplejos de ver todo lo que Él hizo, si se hubiese escrito todo, no hay libros en el mundo que pudiera describir tantos milagros, tantas cosas. Por eso la pregunta que hacemos es, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Cuál es tu mochila? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Seguro que hay una o varias cosas. Descárgala en Cristo, descárgala en Él. No hay otro sitio. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuente de agua viva. Él es nuestra meta, nuestra columna, nuestra ayuda, nuestro sostén. Solo Cristo salva, solo Cristo nos sostiene. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra carga? ¿Qué te inquieta? Seguro que hay muchas cosas, pero si lo más grande que hay en el mundo es la muerte y Cristo nos demuestra 3 veces que la vence y Él mismo la venció, ¿qué es lo que nos inquieta? Si lo más grande que es que nos vamos a morir, para algunos, ¿qué es lo más grande que hay que me voy a morir? Pero si el morir es el principio de nuestro encuentro con Él, ¿qué es lo que nos inquieta? ¿Que nos vamos a morir? Sí, todos nos vamos a morir, pero lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Entonces, sigamos la vida con nuestros problemas, pero apoyándonos en Cristo, descargándonos en Él. Él es quien nos ayuda a sobrellevar todas nuestras inquietudes. Un ejemplo de esto que estamos hablando es el relato que quiero que leamos esta mañana brevemente, que es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, una historia que conocéis todos muy bien, pero que vamos a hacer nuestra en esta mañana, recordando que Él es quien nos protege y quien nos levanta a pesar de nuestras malas decisiones o a pesar de nuestros problemas en la vida. Seas religioso o no, seas creyente o no, seas como seas, Cristo te da una enseñanza. Tú ya puedes aceptarla o no, creerla o no, hacer con tu vida lo que quieras, pero Cristo te enseña cuál es el camino, que es lo que tenéis puesto en la fachada tan bonito. Él es el camino, la verdad y la vida que merece ser vivida. Vamos a recordar este relato, que sin duda todos conocéis perfectamente, pero vamos a recordarlo para hacerlo nuestro esta mañana y llevárnoslo estos días en la mente. Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Fijaros qué historia más conmovedora. Dice ahí la palabra del Señor. También dijo, refiriéndose a Jesús, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Imaginaros un poco la historia. Es como si nosotros hoy día le decimos a nuestros padres, y algunos viven todavía, que quiero la herencia en vida. ¿Qué me corresponde? ¿Una casa, un coche? Pues quiero la mitad de mi herencia ya, dámela ya. E imagínate que tu padre pues te la da. ¿Qué vale la casa? 200.000, pues venga, 100.000 euros para ti, 100.000 euros para tu hermano, venga, los 100.000 euros ya para ti. Y la mitad del coche y la mitad, todo lo que le corresponde se lo da en vida y se lo entrega a este muchacho. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dice algunas traducciones de la Biblia, y recobrando el juicio, es como si se hubiera vuelto loco, y de pronto hace así, dice, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Dice el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Fijaros un poco el detalle de cuando vuelve en sí, cuando recobra el juicio, él dice que
quiere volver donde su padre después de haber despilfarrado toda la herencia, todo lo que correspondía ya se lo ha gastado, dice la Biblia, malgastado, recobra el juicio y dice que quiere volver a casa de su padre para que lo trate como si fuera un jornalero. Con un bollo de pan se contentaría, lo que fuera, con tal de volver al hogar. Le daba igual. Esa era su pretensión, ¿no? Ese era su pensamiento. Me da igual, yo vuelvo sin un euro, pero me quedo en mi casa, aunque sea trabajando y que me den un bollo de pan. Eso es lo que él quería. Con eso sería feliz. Con eso sería lo máximo. Porque estaba cuidando cerdos y nadie le daba nada. Se comía lo que comían los cerdos. ¿Podéis imaginar la situación? Dice el 20, y levantándose vino a su padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imaginaros la escena otra vez. Es decir, el padre de lejos lo ve, lo reconoce, ¿y qué se queda? El padre con los brazos cruzados diciendo, ¿lo ves? Ya te lo dije. ¿Ahora qué viene? Aquí no, ahora te da la vuelta y te vienes por donde has venido. Esa sería la reacción normal de cada uno, ¿verdad? ¿Ahora qué viene? Con el que te ha gastado todo el dinero. No, hombre, no, ahora te da media vueltecita y te va para otro lado. Aquí ya no. No. Dice que vio de lejos y el hombre corrió. Imaginamos que el padre era mayor y corrió, me imagino, campo a través. Corrió y se fue a su hijo y se le echa sobre el cuello, no para ahogarlo, sino se echa por el cuello para besarlo. No vea la cara del hijo. El 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se arrepintió, cobró el juicio, pide perdón y vuelve al hogar. Reacción del padre, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, seguramente vendría con harapos, ¿no? Y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, vendría hasta descalzo. Y traed el becerro gordo, me hace gracia esta parte, dice el becerro gordo, ¿no? Una cosa para hacer una barbacoa, el becerro gordo, dice, y matadlo y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Os fijáis la reacción del padre? Lejos de castigarlo, hace una fiesta, hace un jolgorio. Le quita al hijo esa carga que traía de todo lo que había hecho y ha dicho, venga, borrón y cuenta nueva, vamos a festejarlo porque estabas muerto y ahora estás vivo. Sigue la historia en el versículo 24, no termina ahí. Dice el 25, Lucas 15, 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Fijaros la escena, el hermano mayor cuando ve eso, se enfada hasta tal punto que no quiere entrar en esa fiesta, no quiere participar del regocijo de su padre. El versículo 28 dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. A este padre habría que hacerle un monumento en alguna plaza. El pobre hombre aguanta lo del pequeño, ahora al grande se le enfada, dice que le ruega que pase, una barbacoa, que es lo que estaban haciendo, y explica el porqué. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él, el padre, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. En esta historia podemos repartirnos qué personajes somos cada uno. Seguro que cuando lo has leído alguna vez te has identificado con el padre,
Alguna vez te has identificado con el hijo pródigo y muchas veces a lo mejor te has identificado con el hijo mayor. Yo creo que más de las veces me he identificado yo con el hijo mayor, porque nos resentimos cuando ocurre algo. Pero no captamos la mochila que decíamos al principio que cada uno lleva. El hijo menor no era consciente de lo que tenía y dónde estaba hasta que lo pierde. Eso es cargar con tus problemas, eso es tener un pasado. Y el hijo que lo tenía todo no valoraba que lo tenía todo, sino que era una vida monótona, ¿no?, lo que hacía. Eso podemos traspasarlo aquí hoy día a la iglesia. Podemos venir a la iglesia, sentarnos y ser monótonos, lo tenemos todo, pero no lo usamos. Y hay quien, sabiendo que lo tiene todo, se va al mundo a ver qué hay por ahí, ¿no? Todos posiblemente hemos pasado por esas etapas. Pero si te arrepientes, si recobras el juicio, Dios siempre sale a tu encuentro corriendo, corriendo. Y ahora, cual sean nuestros problemas, cualquiera que sea nuestro problema, recuerda que Dios siempre va a venir corriendo, corriendo a tu encuentro para cogerte del cuello y besarte y acariciarte y decir, venga, da igual. El padre no le pidió cuentas del dinero, lejos de eso le pone un anillo, le da unos zapatos, le da un vestido nuevo y hace una fiesta. Dios hace con eso, con nosotros, siempre que pecamos y volvemos. No hagamos que la fiesta se haga continua, hagamos que tengamos una relación estrecha y firme con nuestro Señor. Él siempre está cuidándonos, Él siempre está protegiéndonos. Esa es la idea que quiero que nos quedemos esta mañana brevemente, y me gustaría concluir ya con el Salmo 121, haciendo nuestras esas palabras, teniendo en mente lo que hemos visto a lo largo de este relato. Recordar que siempre podemos volver a la casa del Padre, pero no utilizándolo como una excusa para nuestros pecados. No podemos estar continuamente yéndonos, continuamente pensando que Dios nos cuida, nos protege y podemos hacer lo que queramos. No. Recordad también con la mujer adúltera de Juan 8, ¿no?, que le tiran a Jesús a los pies y los hombres querían decir, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio, ¿y qué dices tú pues que hagamos? La ley dice que hay que apedrearla, ¿no? Y Jesús dijo, porque esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Le pregunta, ¿alguien te condenó? Dice, nadie, Señor. Dice, yo tampoco, vete y no peques más. Vete, no pasa nada, no peques más. Con el hijo pródigo ocurre igual. Lo has gastado todo, has despilfarrado, has sido egoísta, envidioso, todo lo que tú quieras. No lo hagas más. Y al mayor se le explica. Y nosotros tenemos que quedarnos con eso. Sea cual sea nuestro problema, no nos alejemos del Señor. No nos alejemos de la iglesia. Nunca. Tenemos que congregarnos, tenemos que tener comunión con los hermanos. Aunque el hermano de al lado no te guste mucho porque es muy feo o no te caiga bien, da igual. Tenemos que estar juntos, porque juntos podemos alabar y adorar al Señor. Y es Él quien nos cuida y nos protege de tus problemas. Por eso me gustaría concluir con el Salmo 121, que dice así, y quiero que hagamos nuestras estas palabras. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, guardará Jehová tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que así sean estas palabras en todos y cada uno de nosotros. Amén.